La movilización fue sólida, maciza, compacta. Estaban allí los laburantes municipales, trabajadores y trabajadoras de distintas áreas. La calle Asconapé se tiñó de verde. No es solamente la esperanza, como cantó alguien, sino la lucha. Y ATE tiene como particularidad siempre, como consigna, como bandera, de ningún gobierno, de ninguna patronal. Y creo que ustedes prestaron atención al bloque anterior con el secretario gremial de Citram, que él lo dice porque es un hecho objetivo, que un laburante municipal de 40 horas ingresa y no supera la línea de pobreza. Y uno de 30 horas está por debajo de la línea de indigencia. Esos son datos categóricos. Si le sumamos a que la inflación está descontrolada, lo que se obtuvo en la paritaria, que como decía en el bloque anterior Luis Dornelli, fue firmado y aclaré que ATE no lo firma, queda la voluntad política, frase maravillosa que suele utilizarse para que después no aparezca la voluntad. Pero al 14 de septiembre, que es la discusión, no es que se sella el 14 de septiembre, se reabriría la paritaria porque también en el acta dice que queda a interpretación del Departamento Ejecutivo si se reabre. Claro, septiembre está lejos. Walter, gracias por estar aquí, el secretario general de ATE. Está lejos septiembre. Muy lejos. Y todos los meses los laburantes dicen, queda 5, 6, 5 y medio, 4, y con algunas declaraciones que son tan impresentables de aquellos que dicen, vamos bien, que realmente es no comprender lo que está pasando abajo. Ustedes laburan, participan, protagonizan el sentir de los laburantes municipales, y entonces decime qué es lo que está pasando abajo, qué es lo que ustedes van registrando de esto que, insisto, está descontrolado. Sí, bueno, primero obviamente que palpan la sensación de que no solamente es un problema local, no es una cuestión solamente de la gestión local, sino que hay un problema nacional que tiene que ver con no poder ponerle el cascabel al gato, no poder poner el control a la disparada de precios, no poder tener una cuestión, una política concreta frente a la inflación, y que en eso no hay forma que ninguna paritaria, por más que quiera reivindicar, pueda hacerle frente a esa política. O sea que hay que tomar el toro por las astas en cuanto a políticas superestructurales. Pero a la vez, y la mayoría de eso lo define el Ejecutivo. Está bien que se encuadre, es perfecto lo que estás diciendo. Ahora, ustedes son laburantes, entonces, si Alberto Fernández, que no puede domar esta bestia de la inflación, dice, bueno, pagamos el 60 o el 50 y Kicillof dice el 55, ahí sí ya viene la pelota para el Ejecutivo local, que en el caso de no modificarse lo que se firmó en paritaria, es un 41, cuando todos hablan de un 60. Ya perdieron 15 el año pasado, este año sería más. Ahí donde el gremio dice alerta y movilización. ¿Es así? Es así porque, digamos, llegar a un paro, llegar a una medida, digamos, que sería la extrema, la medida límite, es cuando se acaba cualquier canal de diálogo. En este caso tiene que ver porque el diálogo existió, pero el diálogo no trajo los frutos. Y los frutos son poder hacerle frente a la inflación. Es lo que los distintos gobiernos, más allá de las vicisitudes y las distintas aristas, han buscado la manera de consensuar con las entidades sindicales y se han llevado y arribado paritarias del 60% y, como establecían algunas sectoriales nacionales, la recomposición es del 80%. Entonces hay otra previsibilidad. En el caso de la Municipalidad de Moreno, fue muy distinta la discusión. Nosotros, como bien lo establecías, no firmamos porque era imposible pararse sobre un acuerdo que con toda la furia, con este 5 comprometido que todavía no está palpado, sino que va a tener que cristalizarse recién en septiembre, si ese 5 se transforma en un 10. Y con 5 para cobrar en noviembre. Sí, 5 para cobrar en noviembre. Repasemos 15% recién ahora, entonces también... Después viene el 10. Viene el 10 en julio, digamos, y siempre totalmente atrás de la inflación. O sea, no es solamente cuál sería el global que se cierra anualizado, sino cómo estamos transitando estos meses de paritaria. Estamos perdiendo constantemente mes a mes. Si hablamos de mayo, 29,3, ya está clarísimo que el 15 ni siquiera sirvió para poder paliar los 3 meses del año en curso. O sea, cómo están los laburantes viendo que no alcanza el sueldo, que ya no es cómo llegamos a fin de mes, que ya a mitad de mes se están empeñando con préstamos, con cualquier tipo de forma de sobrevivir, de tener multiempleo, quienes pueden tenerlos, quienes no tendrán que hacer changa, y quienes no pueden conseguir changa, viven una vida totalmente precaria, que es no poder pagar alquiler si tienen que pagar alquiler, llegamos a este estadio que
es una precarización estando en un sistema formal, en blanco. Digo, cosa que siempre existió, sí. pero se extrema con el tema del salario precario. Hoy es mucho más visible, pero siempre existió, yo coincido que sí, digo, claro. La realidad es que la precariedad laboral no solo implica el nivel del salario, y si ese salario puede hacerle frente al costo de vida, sino que también las condiciones laborales. Si un trabajador no tiene estabilidad laboral, claramente también es precario, y lo que imprime es también cómo trabaja sabiendo que el contrato puede terminar a nivel discrecional. En Moreno, digamos, tenemos convenios, sabemos que podemos pelearlas de ese lado los sindicatos, estableciendo que hay reglas claras, que acá no se puede generar la discrecionalidad, ni con las disponibilidades, ni con el tema de decir te termino el contrato, pero es una pelea constante y son herramientas de lucha de las y los trabajadores. También hay que hacer, que yo siempre espero, la autocrítica, porque la patronal dice quiero esto, y si después los gremios lo aceptan, algunos no tanto, pero lo aceptan, bueno, ahí hay una convalidación. Y acá se arrancó una discusión paritaria que creo que el gobierno de Mariela, a través de Beto Conca, el secretario de gobierno, dijo un 27, un 30, arrancó así. Y ustedes decían, no, primero tenemos que discutir el 15 del año pasado. Bueno, eso ni siquiera se discutió, arrancó así. La pregunta que me lleva a hacerte es, si las condiciones objetivas, que es un vocabulario muy propio de las organizaciones, vos sabés a qué me refiero, si las condiciones objetivas son estas, que van perdiendo por goleada, ¿por qué no un acto unitario de todas las entidades gremiales que nuclean a los laburantes municipales? ¿Por qué? ¿Qué cuesta? Porque las condiciones objetivas son estas. Es más, te digo, Walter, yo no sé por qué no se impuso cláusula gatillo que se le sacó a Vidal, me acuerdo, y ahora no. Gatillo es gatillo, es decir, voy perdiendo, se activa automáticamente, ni siquiera está en discusión. Sí, más allá de esa cláusula gatillo, también recordemos que se perdía sistemáticamente. Sí, pero sí, más allá de eso... Docentes, fíjate, con los docentes sí alcanzan cláusula gatillo en el último año y empataban. El resto de los laburantes estatales no fue así, lo tengo que decir porque no fue así, pero en el caso de los docentes fue muy particular. Dando este ejemplo, pero si es mirar al laburante, que sea gatillo. ¿Por qué me tengo que sentar en una mesa a discutir que voy perdiendo, si voy perdiendo? ¿Qué le tengo que hacer entender al gobierno? ¿Que pierdo? ¿O el gobierno le hace entender a las entidades gremiales que ya no se puede más? Incluso con un gobierno que dice que tiene superávit, porque lo siguen diciendo, ¿eh? Sí, por eso digo, herramientas hay, y si no te quieren llamar la cláusula de gatillo, el monitoreo constante que tiene la provincia de Buenos Aires permitió reabrir. Sí. Digo, más allá de que la reapertura fue... Ahí hubo voluntad política de Axel Kicillof. Digo, ¿no? es eso, realmente apelar a la voluntad política de reconocer una problemática y buscarle una solución conjunta. Entonces digo, con o sin cláusula de gatillo, la herramienta de la paritaria tiene que ser eso, la instancia de discutir de manera mixta con todos los sindicatos para poder encontrar una solución a un problema existente. Y esto, en la última reunión que tuvimos, fruto del paro, está el reconocimiento, digo, verbalmente de parte del secretario de gobierno de que existe el problema y que hay intención de buscar una solución. Pero eso lo iremos viendo con el tiempo. Claro. Digo, obviamente que el tiempo no es el tiempo que quiere el gobierno, tampoco a veces es el que pretendemos las entidades, porque quisiéramos que el 29 de abril, cuando ingresamos una nota simple para pedir reapertura, para atender la cuestión salarial respecto a la inflación, entendemos que la respuesta tenía que ser más inmediata. Pero entre medio de eso, buscar una solución y buscar los canales de diálogo que eviten la conflictividad, si es que hay voluntad de parte de resolver la problemática. ¿Hablaron con quién? ¿Con Conca? Hablamos con el secretario de Gobierno. Y sacaron una reunión para el miércoles que viene. El miércoles que viene, que ahí ya se suma la Secretaría de Economía, digo, que estén todas las visiones y quienes tienen mayor representación, por decir así, peso político en la paritaria, en una reunión con nuestra entidad sindical para encontrar la solución, digamos, a la reapertura. Entendemos, si bien la apertura está, porque es verdad que hay una cláusula de septiembre, el problema es existente ahora. Entonces las soluciones alternativas se tienen que dar ahora. No esperar a septiembre, porque en septiembre va a haber otro escenario. Y que tenemos que atenderlo en septiembre. Por eso me parece muy atinado lo que decís, y el ejemplo de Kicillof, que él dice, reapertura y paritaria. Es decir, el Ejecutivo toma la lanza, se adelanta a la conflictividad, lo arregla ahí y después le pasa el problema a los municipios. Es decir, no sé qué van a hacer ustedes. Y cada municipio resolverá. Pero la voluntad política por lo menos tiene que aparecer. Y algo que también en la gestión de Festo ustedes lo reclamaban mucho, que era, ¿nos pueden dar la información de cuáles son los números? Tal cual. Lo hemos solicitado también. Y no lo obtienen. Y no lo estamos obteniendo. Claro. Lamentablemente esas cuestiones son claves para también poder... Y si no, ¿cómo discuto? ¿Cómo decir? ¿Yo cómo puedo entender a un gobierno
si no me dice qué números maneja? Solamente con estimaciones. Hoy lo que hacemos es manejar estimaciones y ante esas estimaciones también hacemos los reclamos en todo lo que es la Junta de Calificación Ascenso. Pero sí, es muy difícil. Quería contestar una cuestión que quedó por ahí en el aire. Nosotros tenemos toda la voluntad política de generar un acto unitario, cualquier tipo de movilización. Sí, yo te pregunté por la unidad. Como también ir a cada instancia paritaria dentro de los criterios comunes que tenemos las entidades. Cuando fue en marzo veníamos con un criterio común de manejar un número de 60%. Queríamos eso, entendíamos que ese era más o menos el camino que marcaba que no nos encontráramos en esta situación tan crucial, que a mitad de año hay un 15% de pérdida ya consolidado. Entonces digo, vamos a hacer todos los esfuerzos y lo hemos dicho en los recorridos porque también los compañeros nos señalan esta cuestión. Pero es voluntad de parte también. Claro. Es voluntad política no solamente de nuestras entidades, sino de todas las entidades sindicales que entiendan que hay que hacerle frente a esta situación problemática, que quienes van a generar o quienes le vayan a llegar los beneficios, si encontramos una salida que dé solución, van a ser el conjunto de las y los trabajadores, estén o no afiliados a nuestra entidad o cualquier entidad sindical. Además, cuando los gremios alcanzan algún porcentaje, eso impacta en la superioridad también, lo aclaro. Totalmente. Los funcionarios cobran, si sacan ellos, obtienen ellos en la lucha el 20, el 30 o el 40, concejales se modifica la dieta, la intendenta modifica su básico y así. Se lo pregunté, como dos preguntas finales, porque sé que tenés una actividad, Walter, al entrevistado anterior, a Luis Dornelis, que es el secretario gremial de Citram, sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Yo no voy a repetir esa pregunta contigo, sino están lejos de empatarle a la inflación los municipales. Si a eso le sumo que hay suspensiones, persecuciones o pase a disponibilidad, ¿cómo definimos al gobierno de Mariel Fernández? ¿Cómo lo definaste? No estoy diciendo esto como un rumor, estoy hablando de hechos concretos. Sí. Notas que yo puedo escribir en Desalambrar de que pasa esto, sanciones, suspensiones, pase a disponibilidad, no continuidad de contratos. Y entonces, ¿qué tipo de gobierno es el de Mariel Fernández respecto a los laburantes municipales? Yo digo, no se distingue en las actitudes, en la forma de las relaciones laborales de ningún gobierno, eso es una realidad, o sea, de los gobiernos anteriores no hay una distinción, porque si hay un convenio colectivo que establece que hay reglas claras y sin embargo hay que ejercer todos los mecanismos para que eso no ocurra, porque digo, estas cosas pasan, pero siempre hay anteposición gremial para que se corrija, para que los compañeros no sufran esta herramienta discrecional de la disponibilidad. Que dicen ahora, no es disponibilidad, es pase a disponibilidad para poder conseguir otro área. Pero muchas veces los mecanismos que se utilizan no son los que deberían utilizarse, inclusive por el convenio colectivo, por la misma ley. Para poder, digamos, generar un pase ante un compañero que tenga también el legítimo derecho a defensa que tiene que tener todo trabajador ante una acusación, si es una acusación. Si es sancionatorio, tiene que ir en un mecanismo donde tenga derecho a defensa. Si es una cuestión de reestructuración de área, la comunicación suficiente para reorganizar la vida familiar. Y así cada cuestión. O sea, es difícil como con toda gestión, no es tan simple como decir que fluye, la relación siempre es de tirantez, siempre es de tensiones. Sabemos que se manejan tensiones en la política y estamos acostumbrados a ellas, pero obviamente hay que generar las correlaciones de fuerza para que se empiece a corregir y se empiecen a usar los mecanismos que existen. Existen y tiene cómo generar los mecanismos el Ejecutivo, si tiene que hacer modificaciones, cambios, y tiene que estar acostumbrado a dialogar más con las entidades sindicales, a tener una relación más fluida, así como para encontrar mejores soluciones y canales siempre de diálogo antes de llegar a los puntos de conflicto. Lo hemos vivido hace muy poco en el Obrador de Cuartel Quinto y hemos estado presentes y eso generó cambio. Entonces, donde hay presencia, se cuidan mucho. Donde por ahí no hay una fuerte presencia porque los compañeros y compañeras no confían o entienden que pueden solucionarlo solo, a veces avanza la discrecionalidad. Walter, la última. Van a ir a la reunión la semana que viene. Ustedes quieren el 60%. ¿Entendí bien? Nosotros queremos en realidad porque hay que hacer una aclaración. La paritaria esta, a diferencia de las anteriores, esta es anualizada. Es enero-diciembre. Así es. Enero-diciembre. Entonces ATE lo que pidió era 60 para empatar con el 15 que se perdió. El punto es que hoy es 60 en el año. Es decir, que ese 15 ya lo perdieron, ¿no? Si no, tendríamos que pedir 75. Pero para llegar a 60 son casi 20 puntos más de lo que se acordó en el acta. Tranquilamente esa es la cifra. Esa es la cifra. Inclusive hay que, por eso decíamos que la cláusula de monitoreo de actualización por inflación nos permitía tener esta previsibilidad de sentarnos antes, seguir resolviendo esa pérdida, para que no exista pérdida. Era ese el reclamo que hacíamos en marzo, lamentablemente no fue atendido, fue la razón por la cual decidimos no firmar el acta
y entendemos que si hay voluntad política tenemos que encontrar esos mecanismos. Obviamente se prevé una inflación del 60 y lo que tiene que ocurrir en el salario de los trabajadores y trabajadoras municipales es que haya un 60% anualizado de recomposición salarial, mínimo. Hubo paro, un paro importante. ¿Seguirán los paros si la respuesta no es urgente? Porque la realidad marca urgencias. ¿Es algo que ustedes en ATE lo tienen bien definido? Y mirá, salimos de la reunión y una de las cuestiones que votamos ahí entre todos los presentes es que el estado de alerta y movilización permanente y además el estado de asamblea. Con lo cual, la reunión del miércoles, si no trae frutos, obviamente va a intensificar todas las recorridas, todas las asambleas que hagamos en todos los sectores para definir futuras medidas de fuerza.